Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Nosotros somos Cantublogs. Yo soy Silvia. Ana Cristina. Yo soy Ana Patti. Y yo soy Ana. Y en esta ocasión tenemos un video muy padre. Estaremos hablando de asesinos seriales. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir más contenido de nosotras y sobre todo compartir este video. Y bueno, después de todo esto, ¡comenzamos! Bueno, yo les voy a hablar de un asesino serial británico. Se llamaba Harold Frederick Shipman, conocido bajo el apodo de Doctor Muerte. Bueno, este doctor nace un 14 de enero de 1946 en Nottingham, Inglaterra. Se dice que tuvo alrededor de 270 víctimas y todas estas morían debido a una sobredosis de morfina. Siempre él cargaba una jeringa en la que tenía una alta cantidad de morfina y pues así fallecían lamentablemente todas sus víctimas. Él pues nace en una familia de clase trabajadora. Era el favorito de su mamá se llamaba Vera. Su mamá tenía una conducta de como mucha sobreprotección y tenía muy sobrevalorado a Harold. De hecho, era su hijo favorito, más que sus otros hijos. Incluso tomaba decisiones, un tanto extremas por él. Y bueno, tanto era la sobreprotección de su madre que él empieza a tener como un sentimiento y actitud de superioridad, arrogancia, orgullo con todas las personas. Y bueno, también se vuelve un niño como muy cerrado, casi no establece mucho pues conversaciones o más bien relaciones con las personas. Y bueno, en su etapa como estudiante, se dice que en la primaria era un niño destacado, era un buen alumno de manera académica, pero a la edad de los 17 años se vuelve una etapa que marca completamente la vida de este asesino, de Harold, en el que su madre se enferma de cáncer y muere. Queda un poco tocado y algo que lo marca es el hecho de la morfina. Su mamá, pues al momento de medicarla, también la trataban con morfina. Y al ver todo esto es donde comienza, o bueno, más bien nace su obsesión con las drogas y los fármacos. De ahí él empieza su vida universitaria en la Escuela de Medicina de la Universidad de Leeds. Él al comenzar pues la vida universitaria conoce a Primrose Oxtoby y es hija de un granjero, la conoce a la edad de 16 años y él ya tenía 19. Se casan cuando Prim tiene 17 años y 5 meses de embarazo y ahí pues establece su primera relación y la única relación que se conoce que él tuvo. Despega en 1992 y abre su consultorio en Hyde. Atendía a más de 3,000 pacientes y de estos 3,000 pacientes muchos de ellos eran lamentablemente los fallecidos. Una característica muy peculiar era el que él asesinaba a sus víctimas de manera solitaria. Él iba a la casa de sus víctimas como a atenderlas. Una manera muy peculiar de él de asesinar a sus víctimas eran, solamente él y la víctima, el paciente. Trataba siempre de que no hubiera gente alrededor y que fuera en la tarde. Entonces, pues al momento de que fallecían, él elaboraba un acta de defunción y él afirmaba que el paciente había muerto por causas naturales. Pero siempre debe haber ahí como una investigación respecto a la muerte de la persona y eso pasaba a un médico, pero el médico realmente se confiaba y no decidía cómo analizar bien las causas de muerte de la persona, entonces se confiaba y confirmaba los certificados. En el caso de este asesino llega una persona muy importante que es la doctora Linda Reynolds. Ella empieza a notar y a preocuparse de que muchas de las pacientes que tenía Harold habían muerto. Y bueno, en el caso de este asesino llega a su última víctima porque con esto se dio a conocer pues todo lo que estaba haciendo este doctor. Y bueno, es la adinerada Kathleen Grundy que fallece un 24 de junio de 1998 a manos de este médico. El mismo procedimiento que hacía con todas sus víctimas y bueno, muere y su hija y el abogado de esta señora quedan impresionados ya que pues se dan cuenta de que hay un documento que es la herencia que su madre había dejado entre comillas y venía que como última voluntad desheredaba a la hija y toda su fortuna iba para el doctor.
ya que él era el único que se había quedado con ella hasta sus últimas horas de vida. Investigan todo y se dan cuenta de esto, deciden también exhumar el cuerpo de la señora y se dan cuenta que tiene una alta cantidad de morfina, o sea, una sobredosis. Lo arrestan a él un 7 de septiembre de 1998 en su domicilio. Y bueno, el juicio pues duró realmente bastantito tiempo. Inició el 5 de octubre de 1999 y terminó el 31 de enero de 2000. Realmente se encontraron demasiadas víctimas. Su sentencia fue de 15 cadenas perpetuas y bueno, todas, como ya había mencionado, de lo mismo. Tiempo después se volvieron a realizar otras investigaciones y él había matado alrededor de 171 mujeres y unos 44 hombres, todas entre 41 y 93 años. Luego se volvieron a realizar otras investigaciones y se revelaron que fueron unas 300 personas. Realmente no hay una cifra exacta, pero sí hay de que entre 270 o 300 víctimas. Finalmente Shipman se suicidó el 13 de enero del 2004, un día antes de cumplir los 58 años de edad, y fallece en su celda en la prisión de H.M. Wakefield en West Yorkshire. No sé qué piensan al respecto ustedes y también ustedes de este asesino. Realmente me impactó mucho porque son muchas víctimas las que tuvo. Digo, entiendo que a lo mejor pues estaban dormidas o tranquilas las víctimas, pero como quiera, o sea, realmente es crítico la situación de cómo las mataba. Y fueron 2 errores y es algo que lo consideran mucho al momento de que yo estaba leyendo todo este caso. Era el de, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿cómo dejas tú un documento que era la herencia? Porque además la señora no contaba con ninguna máquina de escribir. Y el documento estaba hecho en una máquina de escribir donde venía toda la herencia. Y también la señora, pues también era muy apegada a su hija, muy apegada a su familia. Entonces no tenía sentido el que desheredara a la hija y se quedara el doctor. Realmente una cosa, o sea, descabellada. E incluso les quiero comentar que si este caso les gustó, hay una serie en una plataforma de streaming. La serie se llama Doctor Muerte o Doctor Death y tiene un buen cast. Incluso sale Alec Baldwin, por si quieren pues seguir viendo todo este caso. Y bueno, ahora yo les voy a hablar del considerado primer asesino serial de los Estados Unidos, llamado H.H. Holmes. También es conocido porque era el dueño del Castillo de la Muerte. Él nace bajo el nombre de Herman Webster. Él es el tercero de una familia pues bastante religiosa y bastante tradicional en los Estados Unidos. Él nació el 18 de mayo de 1861. Su mamá es como su figura pues de las dos partes de materna y paterna, la más cercana. Considerado muy inteligente, pero al mismo tiempo era una persona que se obsesionaba muy fácil con las cosas. Entonces la primera obsesión que tuvo se dice que era con las mascotas, pero al momento que morían las disecaba o las diseccionaba. Y desde ahí como que es un rasgo característico de los asesinos seriales, es que empiezan como sus primeras víctimas son los animales. Él se gradúa a los 17 años y se casa con la que sería su primera esposa, que se llamaba Clara Lovering, con la que tiene a su primer hijo llamado Robert. Él se gradúa de la Escuela de Medicina con honores igualmente, pero empieza a tener muchos problemas en su relación. Él siempre se relacionaba con gente que tuviera dinero y mayormente mujeres. Una característica muy curiosa que él compartía con otro asesino serial muy mencionado llamado Ted Bundy era que tenía la facilidad de convencer a las mujeres de hacer lo que él pedía. En la escuela dicen que a pesar de que era una persona muy inteligente y tenía amigos, en la universidad empezó a tener muchos problemas. Empezó a ser una persona agresiva, empezó a ser una persona extraña y decían que, por ejemplo, en las clases de anatomía sobre todo, él mostraba un interés muy inusual en diseccionar y hacer ciertos procedimientos médicos. Entonces él se ofrece desde el primer semestre a trabajar en la parte de laboratorio forense. Es ahí donde se dice que él cobraría sus primeras víctimas y él empieza a tener problemas con su esposa. Muchas personas dicen que es a raíz de que la época en la que él estaba ya no había más conocimientos de medicina que se le pudieran dar, entonces se volvió agresivo con ella y con su hijo. Deciden no divorciarse, separarse, pero pues no se divorcian, y una cosa curiosa es que jamás se divorció de ella y se volvió a casar él 2 veces. Entonces se dice que en esta época él ya estaba cometiendo crímenes, y los crímenes que presuntamente se le adjudican pues es el hecho de que en la facultad robaba cadáveres de los cementerios,
Los limpiaba perfectamente y los vendía a otras facultades de medicina bajo el hecho de decir que él tenía permiso. Él se establece en Chicago y en Chicago empieza como la segunda etapa de sus crímenes, las cuales consistían igual de seguir robando cadáveres, pero esta vez los utilizaba de manera diferente. Los desfiguraba hasta cierto punto de hacerlos irreconocibles y cobraba seguros de vida de personas que ya habían fallecido. Hacía todo un sistema y estuvo cobrando seguros constantemente. Realmente no se sabe si mataba él a las personas o solo robaba los cadáveres. Es como una cuestión que todavía quedan muchas dudas. Él conoce a la que sería su segunda esposa, con la cual tiene una hija llamada Lucy, y su esposa es dueña de una farmacia. Él se vuelve una persona muy reconocida en Chicago y comete varias estafas. Una de ellas es decir que a partir de una máquina que él inventa puede obtener gas a partir de agua pura. Pues transcurre unos años de una vida bastante normal. Él se vuelve el dueño de la farmacia y compra un terreno en la parte de enfrente. Es donde él empieza a construir lo que sería el Castillo del Terror. Un sinfín de cuartos muy bien pensados para la tortura. Había uno donde él hacía sus propias máquinas de tortura medieval. Había otros donde simulaba las cámaras de gas usadas en la Segunda Guerra Mundial. Había otros donde encerraba a sus víctimas y las hacía morir de hambre, y en otras las asfixiaba. Era como muy variados los métodos que él usaba. Pasa el tiempo y empieza a tener problemas de dinero porque él no sabía administrar, obviamente. A él se le hace muy fácil quemar el hotel, y desgraciadamente estaba tan bien construido, tan bien pensado, que el incendio se consume en la única planta donde él encendió el fuego. Entonces la policía pues lo empieza a buscar por el hecho del fraude, porque él intenta cobrar el seguro y él se empieza a dar a la fuga. Llegan al hotel y está tan extrañamente construido que no pueden encontrar pruebas más que el hecho de que el hotel, la parte del incendio, fue provocado. En Filadelfia es donde encuentra a Pitzel, que básicamente él sería su último compañero de crimen. A él lo convence de fingir la muerte de él y decir, ¿sabes qué? Yo cobro el seguro, nos vamos a mitades. Parece ser el crimen perfecto. Él se pone de acuerdo con su compañero y empieza a sospechar de que su compañero lo va a traicionar y lo termina matando. Entonces él convence a la ex esposa, a la viuda, de su secuaz, de darle el permiso de ser el tutor legal de 3 de sus 5 hijos, y se los lleva con él. Y a ella la convence de que su esposo está de viaje y se está escondiendo por el fraude que hicieron. Mata a los 3 niños con los que él se había quedado, y cuando intenta matar a la esposa del secuaz es donde a él lo atrapan. A él lo arrestan en Boston en 1894. Dura 2 años su juicio, y durante los 2 años él es llevado constantemente al hotel para que empiece como a abrir pasadizos que están bloqueados, hasta que alguien decide romper la parte del sótano y darse cuenta que ahí era como todo donde pasaba el horror. Encuentran restos de mucha gente que estaba desaparecida y él dice, ok, voy a aceptar que maté, pero solo tuve 27 víctimas, pero se dice que mató más de 257 personas. Después, cuando a él se le sentencia a muerte, a la horca, él empieza a escribir cartas y empieza a decir que él nació con el diablo adentro. De chico supo que él estaba destinado a purgar el mundo, pero que si él analizaba solo había matado a 2 niños que no habían cometido a lo mejor algún pecado, pero que todos los demás que él había matado lo había hecho porque él era como un ángel de la muerte. Él muere en la horca en 1896. Al momento que cae la horca no se parte el cuello, sino que queda 15 minutos agonizando. Y nadie hace nada, y dicen que él ni siquiera mostraba signos de desesperación, sino que se le veía que tenía dolor, pero que estaba tranquilo. O sea, era muy muy inusual su comportamiento. Y por último, una cosa que me pareció bastante curiosa es que alrededor de hace 5 años su cuerpo fue exhumado, sus restos, porque había sospechas de que él era Jack el Destripador. Se comprobó que no, pero que tenían muchísimas similitudes, y fue como una cuestión bastante curiosa. De hecho, si lo buscan, está en varias plataformas, y es una investigación que se hizo completa, y se dieron cuenta de que su cuerpo no se descompuso de una manera usual, a pesar de que es como el típico asesino serial. Aún así no tenía un patrón como para determinar que él era un asesino. Lo que sí es que resulta realmente patético decir que matas a una persona y le infliges dolor
o suplicio en pro de la ciencia y para aprender. O sea, eso me parece bastante patético. cobarde. Sí. Y bueno, hemos llegado al final de otro video. Esperamos que haya sido de su agrado y para nosotros es bien importante sus comentarios y sus sugerencias. Sí, para que por favor no olviden también suscribirse, darle like, compartir este video y sobre todo activar la campanita, ya que nos ayuda muchísimo. Esto fue Cantu Vlogs, así que